Estamos en nuestra lección número 4 con el tema Piensa con equidad. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Te bendecimos, te adoramos y pedimos, Señor, tu ayuda, tu guía, tu iluminación y tus propósitos cumplidos en esta palabra, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Iniciaremos diciendo qué significa equidad. Significa cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona, perjudicando a otra. ¿Cómo se aplica la equidad? Es una cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. La equidad es una cualidad que nos permite aplicar la justicia con equilibrio. Ahora sí que sin tenderse a la derecha ni a la izquierda. Y por esa razón, esta cualidad de equidad nos permite en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Así es que la equidad nos permite que nuestra balanza sea justa, equilibrada, sin alteraciones. Este término de balanza, poniendo un ejemplo práctico, aquí en México, todavía se usa en los tianguis sobre todo o en ciertos lugares específicos donde venden fruta, verdura, cereales y donde lo pesan. Tienen dos charolas, una balanza, ¿verdad? Con dos charolas. En una se pone la pesa y en la otra se pone la fruta o la verdura. Si se pide, me da un kilo de mangos, se pone la pesa de 1 kilogramo y si está bien pesado, las pesas se balancean equitativamente, ¿verdad? Hacen esto. No hacen esto. O se van del otro lado, ¿verdad? Ahora, aplicando esta definición primaria de equidad, es una cualidad que consiste
en no favorecer en el trato a una persona, perjudicando a otra. ¿Se fijan así como las pesas se manejan en un balance, en un equilibrio? También así nos debemos de manejar en el trato con la gente. Y bueno, vamos a ir a la carta de Santiago, que nos lo explica de una manera detallada. Recordemos que Santiago es una carta pastoral, pues si analizamos los temas, Santiago menciona estos principios para enseñar a la iglesia y mantenerla saludable. Santiago 2:1. Estos principios sirven para enseñar a la iglesia y mantenerla saludable. En Santiago 2:1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago 2:1. Si analizamos el versículo, la carta está dirigida a cristianos, pues Santiago les dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué es esto? ¿Verdad? O sea, no hacer acepción, no tener favoritismo. Que nuestra balanza no se vaya a la derecha o a la izquierda. En otras palabras, les recomiendo no favorecer a algunos que por alguna razón de conveniencia, y a otros los desprecies o los perjudiques. Y enseguida Santiago nos pone un ejemplo práctico. Santiago 2:2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, di conmigo, y miras. ¿Se fija cómo juzgamos? Por la apariencia. Y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, o sea, ¿cómo evalúas? Y le dices: siéntate tú aquí en buen lugar. Y dices al pobre: estate tú allí en pie. O siéntate aquí abajo en mi estrado. En otra versión dice: siéntate en el suelo. ¿Por qué razón hacemos acepción de personas? Primero, miró con agrado al que traía la ropa espléndida. O sea, estaba evaluando que una persona es valiosa o es importante por su arreglo y su apariencia personal. Sí, aunque se puede ir con la finta, porque hoy todo se renta. El traje, el auto. ¿Cómo evaluamos? Y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y un anillo de oro, y tú dices: wow. Esto está probando el corazón.
Eso está probando nuestros pensamientos y las motivaciones de nuestro corazón. Porque por alguna razón se hacen acepción de personas por cómo juzgamos. Y dice, y le da un lugar especial. Pero ¿cuál fue su comportamiento con el pobre? Pues el pobre no vale nada. Tú ahí quédate parado. O tú siéntate en el suelo. ¿Cómo evaluamos? ¿Y cómo se califica este comportamiento? Santiago 2:4. Recuerden que es una carta pastoral. Y dice verso 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Y vienes a ser juez con malos pensamientos. O sea, hacer distinción es porque la persona así piensa, tiene malos pensamientos, está evaluando de una manera equivocada. ¿Cómo llama el Señor a las personas que hacen distinción de personas? Dice que son jueces de malos pensamientos. O sea, así como nosotros pensamos, vamos a actuar. Por eso hay que estar analizando lo que pensamos, lo que hablamos, cómo nos conducimos, porque según cómo nos conducimos es cómo estamos pensando, ¿verdad? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Constantemente tenemos que analizar nuestros pensamientos, porque estos nos conducirán a tener una conducta. Pues los pensamientos se muestran a través de una conducta, de una acción. Si pienso bien, conforme al pensamiento de Dios, voy a tener un comportamiento justo. El comportamiento de una persona, sea justo o injusto, está dirigido por pensamientos, por lo que estamos pensando. Y estos se llegan a expresar en cierto tipo de comportamiento. Yo recuerdo que hace muchos años, unos pastores que en ese tiempo tenían una iglesia con cierto número de personas y cierta reputación, invitaron a mi esposo para compartir. Era una congregación de un nivel académico más alto. Entonces mi esposo me dijo, acompáñame. Y llegamos temprano, él empieza, cuando todavía dirigía la alabanza, él empieza a afinar, a probar la guitarra y a prepararse. Y ya estaban unas cuantas personas allí. Entonces llegamos nosotros y yo busqué algún lugar para sentarme. Pero estaba una joven ahí. Y me acerco y la saludo. Dios te bendiga.
y me hizo así. Me volteó la cara, me barrió. Entonces yo dije, órale, pensé, ¿verdad? Entonces ya mi esposo predica, Dios bendice, y luego él me presenta, aquí está mi esposa conmigo. Me levanté, di un saludo hacia la congregación y al final vino, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí, bendiciones. ¿Se fijan cómo evalúan? ¿Cómo evalúan? Ella es valiosa e importante porque es la esposa del predicador, pero antes no era nada. Sí, o sea, nos volvemos jueces de malos pensamientos. ¿Cómo evaluamos? Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Verso 9. Como son más altos, Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Verdad? Así es que debemos de buscar los pensamientos de Dios, siempre los principios de Dios, para que a través de esos principios nuestra mente cambie, nuestra mentalidad humana cambie. Porque los pensamientos de Dios son perfectos. Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Así es que ahorita Dios nos está enviando palabra. Y será prosperada para aquello para lo que nos envía. ¿Cómo evaluamos? ¿Verdad? Hablando del trato con la gente, del trato con los hijos. ¿Hay favoritismos por ciertos conceptos que manejamos en nuestra mente? El pensamiento de Dios es un pensamiento justo, de tal manera que será reflejado en acciones o en una conducta justa. Yo recuerdo que nosotros éramos tantos, éramos 12, que cuando había una situación entre hermanos, íbamos a decirle a la mamá, como debería de ser, lo que estaba sucediendo. Entonces, en lugar de investigar, a los dos nos daba una monda. Eso es injusto. Eso es injusto. ¿Cómo es que le vas a dar a cada uno? Eso no es equidad. ¿Por qué no escuchas primero, antes de actuar, para que se establezca la justicia? Pero si pensamos mal, también se verá reflejado en una conducta mala o injusta. Ahora, claro, los padres tenían sus métodos, pero ¿saben cuándo volvimos para dar una queja? No, porque nos daban doble. Pero ellos solucionaban aparentemente el conflicto, pero eso no significa que fuera justo. Amén. ¿Cómo daña a la iglesia este tipo de comportamiento? Mucho, porque cuando se hace acepción de personas, no se está reflejando el carácter de Cristo.
¿Cómo es el carácter de Cristo? Aquí observamos una escritura profética del carácter de Cristo y de ahí es donde estamos partiendo. Isaías 11:1. Y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Recuerdan que Isaí era padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces, o sea, de su descendencia, ¿verdad? Viene ese vástago que se refiere a Jesús. De la descendencia de David surgió ese vástago. Y nos habla de su carácter. A veces yo me pongo a pensar cuando me bendicen y me dicen muchas cosas, elogios sobre mi persona o sobre mi comportamiento. Y yo digo, híjole, cuesta, ha costado. La equidad cuesta. Se aprende a amar, se aprende a perdonar, se aprende a pasar por alto los errores, ¿verdad? Para tener un carácter equitativo, te mueres a ti mismo, porque lo que queremos nosotros es ser como Cristo. Y ahí es el modelo, pero se paga un precio, ¿verdad? Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, ¿se fija? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Dios. En este verso nos muestra el carácter de Cristo. Fíjense cómo dice en la versión Dios habla hoy: el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. El Espíritu del Señor, el poder y la asistencia especial de Dios. Esta que capacita para gobernar, era lo que necesitaba Jesús. La sabiduría necesaria para el buen gobierno. ¿Qué sucedía cuando se acercaban a Jesús para tentarle? ¿Qué? ¿Ustedes no pagan los impuestos? ¿De quién es esa moneda? ¿Del César? Pues da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, Dios respondía por la intención del corazón. Y cuando usamos inteligencia, hay ocasiones que no contestamos lo que la persona está esperando escuchar, sino contestamos la respuesta por la intención que hay en su corazón. Así es que el Señor Jesús vino a establecer su gobierno y necesitaba la sabiduría necesaria para el buen gobierno. Esa era una de las cualidades de los reyes. Primera de Reyes 3:7, vamos a ver un ejemplo de un rey en lo natural. Y dice así: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has hecho rey a mí, está hablando Salomón, tu siervo, en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir.
¿Cuántas estamos en esta condición? Que decimos, Señor, híjole. Y di conmigo, si la riego, crezco. Primeramente estamos aprendiendo la sabiduría, pero luego Dios la prueba. Para saber cómo debemos de conducirnos, cómo debemos hablar, cómo debemos relacionarnos unos con los otros. Así es que le dijo, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Un ministro necesita el Espíritu de Dios para poder gobernar, necesita la sabiduría de Dios para gobernar con justicia, sin tenderse ni a la derecha ni a la izquierda. Pero cada persona necesita el Espíritu de Dios para hacer su labor. Dice Primera de Reyes 3:8, tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar por su multitud, incalculable. Verso 9, concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo. Esa debe ser nuestra oración. Concede un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Así como un hijo siente en la injusticia de los padres cuando no dirigieron con sabiduría, también los miembros resienten cuando no estamos juzgando con justicia, con principios de Dios, con equidad, sin tenderse ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso se necesita discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Verso 10. Al Señor le agradó que Salomón pidiera eso. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, porque muchos es lo primero que piden, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Verso 12. Voy a obrar conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aquí nos muestra el espíritu que reposaría. Esas palabras se las está dando a Salomón, que le está dando sabiduría para gobernar. Volviendo al ejemplo de Jesús, nos muestra que el Espíritu reposaría sobre Cristo como Rey y como Señor. Isaías 11:3. Y le hará entender diligente en el temor de Dios. Fíjese, no juzgará según la vista de sus ojos, porque Jesús no es así, ¿verdad? Somos bien prejuiciosos y lengua suelta. Ay, no, ay, esa persona, ay, me cae gorda. Es que no sé, al puro verla, no. ¿Se fija? Nos volvemos jueces de malos pensamientos y eso hace que hagamos acepción de personas.
Él no juzgará según la vista de sus ojos, y es el principio de Santiago. Ajá. Ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Porque Jesús no hablaría por sí mismo, sino lo que hablaría era porque había oído decir al Padre. En una perfecta unidad de pensamiento. Si somos reverentes y respetuosos a la palabra de Dios, nuestro trato con la gente será en justicia y no en la sabiduría humana. Tenemos un paquetote bien grande porque escuchamos y luego nos vamos y tenemos una casa, un hogar, un esposo, hijos, vecinos, y donde vamos a ser retados por el Señor con esta palabra. ¿Desde dónde inicia hacer acepción de personas? Se inicia viendo. Porque en Santiago nos muestra cómo hacían acepción de personas. Porque vieron entrar a alguien bien vestido y con anillo de oro y juzgaron según la apariencia. Hay mamás que les decían a sus hijos, no seas tonta, cásate con alguien que de veras tenga dinero, fíjate si tiene carro, si tiene esto, si tiene aquello. Y se fijaron en un muchacho que traía carro, pero hasta después que ya se casaron se dio cuenta que nada era de él. ¿Cómo juzgaron? Fíjense, en la iglesia donde nací, pude observar cómo el pastor se conducía con sabiduría humana y cómo lo expresaba con una conducta injusta, pues él se fijaba en hermanos que apenas habían llegado a la congregación, pero eran personas con recursos, que se distinguían como médicos, abogados. La cuestión es que rápido les daba exclusivamente la bienvenida y al segundo día ya los ponía a recoger la ofrenda. Ahora, mis respetos, yo siempre respeté a mis pastores, siempre los amé, pero eso no significa que yo no observaba. Ahora, dile a tu compañera, ¿cómo quieres ser ejemplo para los demás? Porque aún los errores que se cometen te enseñan, ¿verdad? Queremos ser de buen ejemplo o mal ejemplo. Yo veía eso sin saber la investidura que luego el Señor nos iba a dar como pastores. Pero yo decía, no se me hace que esto sea lo que dice la palabra de Dios. También los ponía a hacer labores ministeriales para congraciarse con ellos. Me imagino cómo se sentían los hermanos que observaban esta escena. Pero pasado tiempo, llegaba otro hermano o hermanas bien vestidas, enjolladas, y volvía a hacer lo mismo, pero a los otros los abandonaba ya. Todos tenemos el Espíritu del Señor y debemos mantener una relación apegada a Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios sobre nosotros, en nosotros. Así es que debemos de mantener una relación apegada a Dios y pedir sabiduría para no tener favoritismos con los hermanos. ¿Por qué razón? Porque dañamos el cuerpo de Cristo. Estamos en Isaías 11:3, dice, ni arguirá por lo que oyen sus oídos.
¿Qué significa arguir? Dar argumento o favor o en contra de alguien. Jesús no argumentó por lo que oyeron sus oídos. Jesús no juzga por lo que ve u oye. Aguas. Ajá. Si lo que empiezas a oír no conviene, cierra tus oídos y no permitas, pon un alto. ¿Se fijan cómo las prédicas de el pastor están como muy, y no nos ponemos de acuerdo? Jesús ve el corazón. Jesús ve el corazón. Y Él aplica conocimiento y sabiduría para juzgar. No se debe de juzgar a nivel humano. Tienes que aprender a discernir la intención del corazón. Isaías 11:4 dice, sino que juzgará con justicia, ¿a qué? A los pobres. Juzgará con justicia a los pobres. Muchos no querían que López Obrador quedara como presidente. Decían que era comunista. Pero el deseo de él es favorecer a la gente pobre. No porque es comunista, ¿verdad? Y ha dado muchísimos beneficios para el pueblo. O sea, escuchen todas las noticias, pero no las de Televisa. Escuchen las noticias en internet, donde ahí te van a decir la mera neta de lo que verdaderamente él está haciendo. Y se van a ver resultados. Estamos viendo resultados. Ajá. Sin tendernos, o sea, pensando a través de los resultados. Yo ya hasta fui bendecida. ¿Ya me van a dar mi pensión de la tercera edad? ¿Sí? Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Porque Él es verdadero, ¿verdad? Sus palabras tienen poder, tienen autoridad, porque Él es Dios y porque lo vive. Ajá. Sino que juzgará con justicia a los pobres. ¿Cómo Dios bendice cuando bendecimos a un pobre? De verdad. No es que estemos esperando que porque damos, recibimos, pero es que es una promesa de Dios, que el que da al pobre le presta a Dios. Y la verdad, los judíos han aprendido muy bien esto. Ellos bendicen a los pobres, ellos cumplen con el Señor y Dios los bendice y los prospera económicamente como no se imaginan. Ajá. Sino que juzgará con justicia a los pobres, porque Dios no evalúa por lo que tenemos, sino que da un valor a los pobres, porque son personas, porque son los que necesitan. Siempre vamos a tener los pobres con nosotros. Ahí está ese pobre donde venían los perros y le lamían las llagas. Y estaba también un rico. Pero los dos se mueren y se van al seno de Abraham. Sí, pero el rico, por más que quería, no podía estar en el seno de Abraham.
Porque Dios no está mirando o no está evaluando por cuánto tienes. Dios nos ama a todos por igual. Amén. Y dice el verso 5, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Qué tremendo. Será la justicia cinto de sus lomos. ¿Sí? O sea, sabemos que los hombres son hombres y fallan, pero todos los presidentes que hemos tenido han saqueado a nuestro país. Y fíjense, y a pesar de que el país es muy rico, pero jamás trabajaron para la gente, sino que trabajaron para apacentarse a sí mismos. Pero el Señor dice que la justicia será cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Dios quiere que seamos justos y que juzguemos con justicia. Santiago 2:5, ¿se fijan cómo estamos alternando? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Verso 6, Santiago 2:6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿Cómo es que afrentaron al pobre? Dándole prioridad al que entró con traje y anillo de oro y dándole un lugar de preferencia, mientras que el pobre le dijo, tú siéntate aquí en el suelo. Jesús nos enseñó con su vida. Él no hizo acepción de personas. Él permitía que los niños se acercaran. Él habló con una mujer samaritana que tenía una reputación no muy buena. Él permitió que aquella mujer del frasco de alabastro lo ungiera los pies y la cabeza. Él fue a la casa de Simón, el publicano, no importando la reputación que tenía, porque el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Pero a veces podemos hacer acepción de personas cuando vemos a alguien que entra a la iglesia tatuado. ¿Saben que ahora ya el tatuaje es una moda? Y que a veces juzgamos mal, porque dice la Biblia que no te rasguñarás la piel, pero no significa en ese pasaje, si lo buscas y lo estudias, te vas a dar cuenta que son las personas que cuando estaban sufriendo de la opresión que tenían, se rasguñaban porque se desesperaban. Dice que una esposa de pastor oprimía mucho a una persona que estaba tatuada. Y no es que sonó, y es que es del diablo, y es que esto, y volteó y le dijo, ¿y usted por qué trae la ceja tatuada? Es un boomerang. Oye, pero si esas personas son personas, pero tienen corazón, tienen una vida, tienen un pasado, ¿cómo los vamos a restaurar? Yo supe de un joven que llegó tatuado y una hermanita que yo creo que no nació en casa de oración por su comportamiento, porque no les hemos enseñado así, fue y le dijo, ustedes son del diablo. Así les dijo. Hay de aquellos que sirven de piedra de tropiezo. Hay que ser inteligentes, hay que discernir, hay que amar. El amor de Dios no hace acepción de personas.
Y el ministro no puede ministrar con sabiduría humana. No podemos aceptar a la gente solo por su carisma. Y al que es callado lo rechazamos. Pero ahora nos estamos dando cuenta que aquel que es callado tiene mucho valor. En casa no podemos tener los hijos preferidos como lo hicieron Isaac y Rebeca, que cada uno tenía su favorito. No podemos juzgar a alguien que ni siquiera hemos tratado y juzgarle de duro, de pedante, si ni siquiera te has acercado a conocerle. Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Santiago 2:9. Pero si haces acepción de personas, ¿qué dice? Cometes pecado. Si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresores. Porque la ley decía: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si haces acepción de personas, te vuelves transgresor. Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley señalaba el pecado y nos mataba, pero hay una ley superior. Esa ley es la ley del amor de Dios. Él vino al mundo porque nos amó. Y no vino para que nos perdiéramos. Vino para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, y lo que nos conquistó fue su amor. Ese amor sacrificial. Ese amor es una ley superior. Cuando amamos a nuestro prójimo sin hacer acepción de personas. Y no tenemos favoritismo, la ley de la libertad está en nosotros. ¿Cómo te sientes? Libre. ¿Cómo te sientes cuando vas y abrazas a alguien que sabes que te rechaza? Yo me siento libre. Ajá. ¿Por qué? Porque si amas solamente a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿Cómo vas a conquistar el corazón de tus enemigos? Con esa ley más alta, es la ley del amor de Dios. Así es que no nos quedamos con la condenación en la conciencia sintiéndonos culpables, o con la soberbia arriba justificándonos. Todos hemos fallado. Perdón, deja esa bolsita. Me interrumpe muchísimo. Gracias. Todos hemos fallado, quizás en nuestra casa, con nuestros hijos. Quizás estamos experimentando verdaderos conflictos. Y luego te preguntas, ¿por qué mi hijo es tan me repele? O mi hija. Porque a veces tendemos a tener favoritismos por las cualidades particulares, pero no es una excusa.
Quizás en el ministerio porque tienes tus preferidos y rechazas a los demás con tu indiferencia. A veces decimos, ay, estoy restaurando a algunos, pero a otros ni los saludas. Nadie sabe ni cómo te llamas. O con la gente en la congregación, aunque no podamos abrazar a todos, regálales una sonrisa mientras vas pasando. No caminemos como místicos, como los intocables. Regala afecto. Venzamos el mal con el bien. La justicia da a cada uno lo que merecemos. No hagamos acepción de personas, sino edifiquemos el cuerpo de Jesucristo. Piensa con equidad. Amén. Ponerlo por obra, eso es lo bueno. ¿Ok? Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra, que sabemos que no regresará vacía, sino hará lo que tú quieres y será prosperada para aquello, para lo que es enviado. Muchas gracias, mi Señor. Ayúdanos, danos de tu gracia, recuérdanos tu palabra. Oh, mi Señor, que mientras que estemos haciendo nuestras tareas, no la hagamos como queriendo cumplir, sino como un momento de reflexión, de enmendar algunas cosas que tú nos hablas a través de cada tema. Señor, agradecemos tu palabra, tu cuidado, y ayúdanos, Señor, a poderte dar respuestas, sobre todo con las personas que nos cuesta más trabajo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias.